Bueno, vamos a esperar si les parece, no sé, unos 2 o 3 minutitos a que se incorporen más alumnos y ahí ya largamos. Picho. Bueno, si les parece, así somos respetuosos de los alumnos que han estado en horario, largamos. Bueno, nosotros eh, habíamos comenzado a hablar el otro día respecto de la teoría de la representación, si no recuerdo, y habíamos quedado en alguna cuestión del mandato representativo y no representativo. También habíamos hecho un repaso sobre las clases anteriores, sobre la cláusula durmiente, y también habíamos comentado sobre el método mercantil y la cláusula durmiente y el método mercantil, las 4 clases de métodos y el método estructuralista. Hoy quizás vamos a volver sobre un poquito de eso, pero me gustaría, si podemos, empezar a cerrar ya el tema de la representación hoy, así ya seguimos avanzando con el tema de contratación mercantil, porque me toca dar a mí todo lo que es estatuto del comerciante y contratos mercantiles, y también ver el tema de lo que ha dado Sandra sobre el mandato comercial. Me gustaría abordar una cuestión o unas cositas referidas a la consignación, y eso se enanca después con otras cuestiones que nos van a servir el día de mañana, no muy lejos, nos va a servir en este primer semestre para ver la parte de garantías en lo que es la fianza y lo que es la cesión de la posición contractual. Y decirles que tengo entendido que el parcial va a ser sobre mediados de octubre, con lo cual vamos a tratar de ampliar la mayor cantidad de temas posibles. Así en la segunda parte vamos viendo a ver si... acá preguntan, bueno, una pregunta, ¿cuándo es el parcial? Va a ser en octubre el parcial, si Dios quiere. Calculamos que va a ser cerca del 21 de octubre, recuperatorio el 28 de octubre, y lo que sí se alonga mucho sobre el segundo, porque el 9 de diciembre estaríamos rindiendo, si no me equivoco, el segundo parcial y el recuperatorio el 17, con lo cual vamos a estar ahí, entre el coronavirus y el tiempo, vamos a estar medio complicados. Así que bueno,
arrancamos entonces, para así ya vamos cerrando etapas. Y nos vamos metiendo también en ciertos o determinados contratos. Yo tengo, ya les voy dejando, tengo algo escrito, estaba en el campus virtual, no sé si estará volcado ahora, si no se los envío, se los paso, se los voy a enviar al WhatsApp, si les parece, un trabajo sobre cuenta corriente mercantil, y también vamos a abordar el tema de la comparación, porque eso hace al estatuto mercantil y las cuentas corrientes, al estatuto del consumidor, al estatuto del comerciante y al estatuto del consumidor también, que corta. Hoy vamos a tratar de desarrollar un poquito más eso. Pero bueno, nosotros habíamos concluido la otra vez que, de acuerdo a la teoría de la representación, nosotros vamos a ver que hay situaciones en las que podemos tener mandatos representativos, en cuyo caso, si se estaba en presencia de un mandato representativo en los términos del 1319 del Código Civil y Comercial, del contrato de mandato, que era un contrato representativo, nosotros vamos a ver que vamos a tener cumplidas la primera etapa y la segunda, y como consecuencia de tener cumplidas la primera y la segunda etapa, vamos a tener que probar la representación. Nosotros ahí habíamos dicho que la tercera etapa era una etapa de prueba de la representación, y que había que analizar qué clase de prueba, qué clase de representación era en la que estábamos en presencia de, para saber cómo yo debería probar la representación. Y muchas veces es la ley la que me dice a mí cómo tengo que probar esa representación. Entonces, esto es algo que se conoce como, en la doctrina, cualquier libro que lo van a leer, como representación directa o indirecta, o representación necesaria, convencional o mixta u orgánica. Entonces, las fuentes de la representación pueden ser varias. Por eso nosotros habíamos aclarado que, de acuerdo a cuál era esa fuente, nosotros teníamos una determinada manera de probarlo. Si era una representación convencional, podía venir por el lado de un acto jurídico unilateral, que denominábamos poder o denominábamos procura, o podía venir por el lado de un contrato, que podría ser un contrato de servicio, un contrato de prestación profesional, ¿sí? Si venía del lado de la representación necesaria, yo no tengo que probar la representación. Es la ley la que dice quién representa a quién. Y si venía por el lado de la teoría orgánica, también era la ley la que decía qué órgano representaba. Es decir, la representación la otorga la ley, lo que yo voy a tener que ver en la orgánica o mixta o necesaria, si ocupo ese rol que la ley dice que tengo que ocupar para ser representante. Obviamente que en la necesaria y en la mixta suele haber una diferencia, porque en la necesaria, por eso se llama necesariedad, es porque hay algún problema de capacidad o restricción de capacidad o de legitimación por la cual yo tenga que probarlo. Por eso se nos metía, decíamos nosotros, cuando empezamos a hablar de representación no fue casualidad, sino que empezamos a hablar sobre los elementos estructurales de los contratos y sobre los presupuestos de todos los actos jurídicos. Entre ellos se encontraba la capacidad y la legitimación. Cuando nosotros hablamos de legitimación, justamente hablamos también de la teoría de la representación. Ahora, también habíamos mencionado que podría no darse la situación de la primera, la segunda y la tercera etapa, y que podría darse una situación de mandato no representativo. Y esa situación de mandato no representativo es la que se encuentra regulada a partir del artículo 1335 del Código Civil y Comercial, y que se conoce con el nombre de consignación. Y la consignación es un contrato, obviamente, es un contrato. Acá hay alguien preguntando si empezó. Y la consignación, decíamos, es un contrato de comisión para la venta. Y los contratos de comisión, habíamos dicho, que eran contratos de intermediación mercantil. Yo creo que después de que terminemos quizás esto, vamos a tener que explicar, o vamos a tener que generar, lo dijimos a modo de conclusión en la clase pasada, que tratamos de abordar muchos temas, pero hablamos muchas cuestiones referidas a las situaciones de mandato representativo que eran de representación, ¿sí?, mercantil, las situaciones de mandato no representativo que eran las situaciones de intermediación mercantil en algunos casos, como el caso de consignación, y las situaciones de aproximación
no representativas que se dan en el caso de los brokers o en los corredores, porque son situaciones en donde las partes, los brokers, si bien pueden por ley actuar en nombre de alguna de las partes, en principio la figura matriz no es representativa y es de acercar a las partes. No es ni de intermediación ni de representación, con lo cual tenemos que tener en claro eso para ver cómo juega un poco la figura. Pero cuando nos metemos en la situación de mandato no representativo, nosotros decíamos que en las situaciones de mandato no representativo o mandato oculto, que es como que se conoce, no es el único supuesto de mandato oculto, el contrato de consignación, ojo, hay muchos más. En la ley de sociedades comerciales, por ejemplo, bueno, ya no se llama más así, se llama en la ley general de sociedades, en el artículo 33 habla del socio oculto, por ejemplo. Entonces, o del socio. Entonces, hay varias situaciones que pueden encontrarse alcanzadas, u otras situaciones de comisión civil, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la consignación o en el mandato no representativo? En el mandato no representativo lo que ocurre es que se encuentra cumplida la primera etapa, la etapa interna, y no se exterioriza frente a terceros que se viene actuando en nombre de un comitente. Entonces, al no exteriorizarse frente a terceros, ahí no aparece la representación. Entonces yo no tengo nada que probar. Ahora, lo que se figura o lo que surge ahí es una situación de intermediación mercantil. ¿Por qué? Porque el consignatario, dice la ley 1335 y siguientes, se interpone entre la figura del comitente y el tercero contratante. Al interponerse, hay muchas figuras de interposición mercantil y no necesariamente son de mandato no representativo. También debo aclararlo. El primer ejemplo es el artículo 1 de la ley 21.526, que la vamos a ver cuando veamos entidades financieras, de la ley de entidades financieras. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley 21.526 de entidades financieras dice que las entidades financieras son las que intermedian entre la oferta y la demanda de activos financieros. Ahí también hay una situación de intermediación. La única diferencia es que por la naturaleza propia de la actividad, la intermediación mercantil, financiera o bancaria, la entidad financiera, generalmente bancos, no necesariamente siempre son bancos, porque pueden ser cajas de crédito, porque pueden ser otra naturaleza de entidad financiera, pueden ser entidades financieras propiamente dichas, muchas veces hacen un doble rol, tienen un rol bifronte. ¿Cuál es ese rol bifronte? Primero son captadores de dinero, ¿sí? Primero son captadores de dinero, y en esa captación, esa relación de captación de dinero, ahí hay una relación pasiva, hay una relación de ahorrista, acreedor, banco, depositario. Entonces, hay una relación que nace como consecuencia del depósito irregular, no estoy diciendo nada nuevo porque ustedes ya fueron a contratos, por la naturaleza propia de lo que se está depositando, el depósito es irregular. ¿Y qué provoca? Que traspase la propiedad del ahorrista al banco. Al traspasar esa propiedad, ahí el banco se convierte en dueño de los fondos. Y lo único que tiene en su pasivo es justamente la creencia de un tercero. Por el contrario, esa plata que ahora es del banco, él tiene un activo que es dinero, pero tiene un pasivo que es un depósito, él presta ¿a quién? A la demanda de dinero, a aquel sector deficitario del mercado que requiere demanda de dinero. Entonces ahí, fíjense cómo intermedió. Y en esa intermediación lo que provoca es captación de dinero al público. Y en esa intermediación no hay relación de mandato, ni de mandato oculto. En realidad son contratos bancarios separados, pero hay intermediación bancaria. ¿Con esto qué quiero decir? Que no necesariamente todas las situaciones de intermediación bancaria, de intermediación mercantil, hay mandatos sin representación. Primer punto. El mandato sin representación se puede dar en determinados sujetos o determinados contratos. Pues en el contrato de consignación se da lo que se conoce como la intermediación mercantil. ¿Y qué ocurre acá? Y por eso se nos cuelan otras cuestiones que son importantes. Se cumple la primera etapa, etapa interna, de mandato, orden o encargo o pedido, o encomienda, por si se quiere, si se acuerdan de la secundaria cuando se hablaba de la encomienda, el amita y el yanaconazgo, ¿sí? Cuando se encomienda a alguien hacer algo, fíjense ustedes que acá hay una relación entre A y B, entre y comisionista. Cuando pasa eso,
Hay que ver cuál es el encargo. Pero lo que ocurre es que el comisionista no exterioriza frente a los terceros con quienes contrata que viene a realizar el negocio por otro. Él oculta a quién es su comitente, por eso se llama mandato oculto. Y al ocultarlo, él contrata personalmente con los terceros. Al contratar él personalmente con los terceros, la ley dice, el comisionista queda personalmente obligado con los terceros con los que contrata. Al quedar personalmente obligado con los terceros con los que contrata, primero surge una situación de intermediación mercantil, pero segundo surge una gran diferencia con las situaciones de mandato representativo. ¿Cuáles son? La gran diferencia es que en situaciones de mandato representativo, el mandatario actúa por cuenta ajena y por nombre y a nombre ajeno. En cambio, en las situaciones de consignación o de comisión para la venta de cosa mueble, como técnicamente se denomina, el consignatario actúa a nombre propio, porque él queda obligado, pero por cuenta ajena. Y acá nos produce una gran discusión. Esto que estoy diciendo está en el artículo, lo voy a buscar, 1335 seguro, pero se lo voy a dar con mayor precisión, que es el 1337. Dice el 1337, el consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contratan sin que éstas tengan acción contra el consignante ni este contra aquella. Fundamental este agregado, porque nos mete en el gran lío del contrato de consignación y de intermediación mercantil. ¿Cuál es que la consignación y la intermediación mercantil no otorgan acción directa entre los terceros con los que se contrata y el comitente? Y esto es importante, no solamente porque va a ser pregunta de examen, sino porque me genera a mí un hueco de legitimación en el medio del contrato. ¿Por qué? Porque si el consignatario actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena, quiere decir que en sí mismo la operación es para otro. No tiene interés directo él en la operación, pero sin embargo queda responsabilizado directamente con su persona y su responsabilidad y su patrimonio frente a los terceros con los que contrata. Entonces tenemos una situación de tres sujetos. Tenemos la situación de sujeto A comitente, situación de sujeto B comisionista intermediario, situación de sujeto C tercero que contrata con el comisionista. De acuerdo a la ley, ni el sujeto C ni el sujeto A pueden reclamarse mutuamente, dice el 1337. Al no poder reclamarse mutuamente, quiere decir que no hay acción directa entre sujeto C contra A ni A contra C. ¿Por qué? Porque no tienen legitimación. ¿Por qué? Porque no son las partes en esos contratos. ¿En qué partes no son contratos? ¿En qué contratos no son partes? C no es parte del contrato entre A y B de comisión, y A no es parte en el contrato entre B y C sobre lo que fuese, una compraventa. Entonces, al no existir ese nexo de conectividad que es la legitimación, la gran pregunta es, ¿y cómo hace A para reclamarle a C si B no le paga? ¿O cómo hace C para reclamarle a A si B no le entrega la cosa? ¿O cómo hace B para reclamarle a C y a A que cumplan el contrato? Por ejemplo, a A que se le pague la comisión o que le entregue la cosa, a C que le pague el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo solucionamos legalmente ese problema? ¿Con representación? No, no lo podemos usar a la teoría de la representación, porque ya dijimos que era una situación de mandato no representativo. Como no tenemos la posibilidad de asirnos de la teoría de la representación para trasladar los efectos jurídico-económicos a un sujeto que no se encuentra, ¿hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? Voy rápido, pero ¿se va entendiendo? Bueno. Entonces, no tengo ni la teoría de la representación, ni puedo tampoco utilizar la teoría de la acción directa. ¿Por qué? Porque hay un postulado legal y principio jurídico básico que dice que las acciones directas solamente son otorgadas por la ley. Las partes no pueden crear acciones directas. Al no establecerse que la posibilidad de las acciones directas sean por vía, ¿sí? Por vía convencional, sino legal, ahí se me empiezan a cerrar los caminos. Entonces aparece la doctora Echeverría y dice, bueno, por subrogación, podría ser. ¿Qué clase de subrogación? ¿Por una acción subrogatoria? Podría ser. ¿Solamente por eso? Y no. La idea,
más allá de que la ley diga por subrogación, es que esta situación se puede llegar a resolver por vía de lo que se denomina la cesión de la posición contractual. Artículos 1636 y siguientes del Código Civil y Comercial. Y por eso digo que esto es interesante para analizarlo no solamente respecto a la situación de la representación, sino también para utilizarlo con relación a los efectos de la consignación en determinados contratos o pluses. Ahora voy a explicar lo que son los pluses, ¿sí? Explicando el 1343, y también explicándolo en los términos del 1582, cuando habla de, creo que es la fianza, no, me parece que fianza está, puede ser, sí, 1582. 1582, situaciones de hecho o de derecho que no son considerados fianza, dice la ley, y también en los términos de las garantías del 1639 de la cesión de la posición contractual. Gran tema, porque esto nos introduce en lo que se conoce con el nombre de la expromisión o de la asunción acumulativa de deudas o la asunción privativa de deudas. ¿Sí? Situación que se supone que ya la saben de obligaciones y contratos. El supone lo vamos a dejar de lado y vamos a tratar, si les parece bien, de explicarlo, porque si bien veo muchos rectangulitos negros con muchos nombres, veo cuatro caras de preocupación, vamos a decirlo así solamente, o como diciendo, no entiendo nada de lo que va a hablar este chambón. ¿Estamos? Y veo la cara de Juan, de Natalia, de Mariana y de Paula. El resto, lo lamento, pero están todos oscurecidos, ¿sí? Por voluntad propia, claramente. No por un acto de censura de parte del príncipe, diría Maquiavelo. ¿Sí? ¿Cómo se conoce o cómo se entiende esto? Primera situación, porque todavía no terminé con 1, 2, 3. Dejamos al costado como en una nubecita, ¿vieron? Como en los cómics, que queda la nubecita así de lo que se está hablando o pensando, ¿sí? O de los fumati sería. Esa es la primera situación. Entonces, primera gran diferencia en cuanto a la denominación técnica, si uno tiene que simplificar técnicamente y decir cómo actúa uno y cómo actúa otro. En el mandato representativo se actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. En el mandato no representativo se actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Está? Y en las situaciones de aproximación, como las del broker o las del corredor, eso lo único que hacen es aproximar a las partes para que contraten entre ellas, con lo cual no necesariamente hay representación por más que pueda haberla. Entonces, también es una situación difícil. Pero puede darse una situación distinta. ¿Sí? Si nosotros decimos que en el mandato no representativo puede darse la etapa 1 y no se da la 2, no se va a dar la 3 tampoco en las situaciones de mandato no representativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que probar. Porque como no hay representación, no hay nada que probar. Ahora, ¿mediación e intermediación es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es mediar y otra cosa es intermediar. Ustedes recuerden que siempre la intermediación es de interpósito, se interpone entre el medio de alguien. Mediar es para que el mediador, por ejemplo, lleva a que las partes encuentren su situación. Por ejemplo, la situación del broker o corredor que acercan a partes, esa es una situación de mediación. ¿Sí? El broker media para que se junten las partes. La intermediación no, se interpone, y es lo que provoca el salto de representación del que estamos hablando. Pero puede darse una situación distinta, que es una situación en la que no se encuentre cumplida la etapa 1 porque no hay un mandato explícito, encargo, directiva u orden. Puede darse una situación de etapa representativa, en los términos de la segunda etapa, ¿sí? Y obviamente también habrá que probar la tercera. Y esa es la típica situación de lo que ocurre muchas veces con la gestión procesal en los términos del Código Procesal. ¿Sí? Ahí hay una situación de representación sin que haya mandato o orden en encargo. Por ejemplo, yo soy el apoderado, se me metieron todos los alemanes acá, Siebenlich, Liebeck,
está toda la defensa de Alemania, ¿sí? Y, por ejemplo, yo soy el abogado de Juan, ¿sí? Y tenemos una relación de familia, de amistad, de todo eso hace 20 años. Y Juan es un gran empresario que se dedica a viajar, vendiendo buzos de Aldo Civi en Europa, supongamos, ¿sí? Para sacarle una sonrisa a alguien. Supongamos que sea así, ¿está? Resulta ser que Juan, en uno de esos viajes de negocio, recibe una notificación en la casa, ¿está? Que dice, mirá, Juan, te vamos a demandar por los derechos de autor de la camisetita. Aldo Civi lo demanda a Juan porque dice, no pediste autorización para vender las camisetitas. Y tampoco para ponerle los logos en el equipo, y que vos fuese el autorizado para venderlo. Entonces, una cuestión que está para debatirla. No sé si será verdad o no, qué sé yo. Entonces, la demanda, le llega la notificación de la demanda a la casa y tiene 15 días para contestar la demanda. Juan vuelve en 40 días de Alemania. Él no dejó poder a ningún apoderado legal, entonces llama la familia de Juan desesperada al estudio jurídico y dice, Rodrigo, en el hipotético caso, obviamente, porque no puedo ejercer, ¿no? Lo aclaro por las dudas porque esto queda grabado. En el hipotético supuesto en que fuese así, me llega la cédula de la demanda y yo digo, bueno, quédate tranquilo que yo voy a presentarme, Juan. Entonces, hago un escrito, veo la demanda, veo la prueba y contesto la demanda. Entonces empiezo contestando la demanda para aquellos que ya vieron procesarlo, práctica procesarlo, lo que sea, y dice, Rodrigo Hernán Cataldo, tomo 9, folio 124, el Colegio de Abogados, invocando los beneficios del artículo 48 del CPC, que dice, ¿qué dice el 48 del CPC? Que puede haber un gestor procesal que se presente por otro a hacer valer los derechos sin que tenga mandato, ni poder. Y me presento y digo, y señor, invoco la franquicia del 48 por el señor Juan Siebenlis y vengo a contestar la demanda. Y la chanto, la mando virtual, presentación digital, mandé la contestación de la demanda. El juez va a recibir eso, ¿sí? Y va a decir, por presentado, Cataldo, por domicilio procesal constituido y por invocada la franquicia del 48 y por contestada la demanda. Cuando el juez dice por contestada la demanda, les pregunto, ¿se la tiene por contestada la demanda a Cataldo que no es parte o se la tiene por contestada a Juan Siebenlis? Se la tiene por contestada a Juan. ¿Y qué pasó ahí? Pasó que hubo representación. Pero ¿cómo puede haber representación si Juan no le pidió que contestara la demanda? ¿Se entiende? ¿Qué pasó ahí? No, gestión de negocios no, una gestión procesal. ¿Por qué no gestión de negocios, Sofía? Sofía Araujo. Porque la gestión de negocios, lo que se mide en la gestión de negocios es la utilidad o no de la gestión. La gestión no necesariamente es representativa. Puede llegar a ser representativa, pero no es representativa la gestión de negocios, en principio. ¿Sí? Porque lo que uno tiene que analizar es si el negocio que llevó adelante el gestor es útil. Acá es una situación distinta. Es una situación de representación, ¿sí? De representación que autoriza la ley. Pero fíjense qué cosa, que la ley me va a pedir que la apruebe, porque no me da tiempo para tener la demanda contestada por Juan. ¿Qué me da? Me da un plazo. ¿Y qué tengo que hacer en ese plazo? Me da un plazo de 60 días ¿para qué? Para ratificar esa gestión. ¿Y qué es la ratificación de la gestión sino una ratificación de un acto jurídico que no tiene los elementos necesarios para ser considerado válido? Es decir, ese acto jurídico puede nacer con un vicio de legitimación procesal que nosotros vamos a denominar en lo procesal como personería. Entonces, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Qué es lo que pasa? Yo dentro de los 60 días voy a tener que ratificar, porque si no ratifico, ¿qué pasa? Se me decreta la nulidad de todo lo actuado, a Juan se le tiene por no contestada la demanda y al abogado se le imponen las costas. Pero fíjense la situación de a lo que voy. Que esta situación nos incorpora esto que estoy hablando de la representación en los términos de lo que establecen los artículos 1025 en adelante del Código Civil y Comercial, que es la incorporación de los terceros al contrato.
¿Por qué? Porque estas situaciones que estamos explicando aparecen bien cuadradas en el 2025, cuando dice que nadie puede venir con otro a celebrar un contrato. Mirá cómo me chequea. Natalia me chequea todo. Si digo 1025, me chequea. Vamos, ahí. Chequeen porque está para que ustedes de paso van leyendo. 1025 dice el título, incorporación de terceros a contrato. ¿Sí? Ojo, porque el mandatario no es ningún tercero en un contrato. Primera crítica que se le puede hacer al capítulo. ¿Por qué? Porque es una situación de representación. ¿Y qué traen aparejada? Me salió medio como el gallo Claudio ahí, ¿vieron? ¿Y qué traen? Las situaciones de representación traen que se confunda uno de que cómo juega ese tercero. Bueno, papi, tranquilo, porque el tercero mandatario no es lo mismo que el consignatario. ¿Por qué? Porque el mandatario no queda obligado personalmente. ¿Por qué? Porque actúa por otro y a nombre de otro y en interés de otro. Por eso el 1025 dice, lo que dice el 1025, una regla básica del derecho, y en realidad ustedes pueden jugar con las conclusiones teóricas del ordenamiento positivo, diciendo que hay un principio basilar en el derecho que se aplica desde que nace hasta que muere, que solamente quedan obligados en los negocios jurídicos a aquellos que han suscrito personalmente los negocios jurídicos. Por eso decimos nosotros que la teoría de la representación es una teoría por excepción. Porque el principio general es el que dice que todo aquel que suscribe un negocio jurídico queda él personalmente obligado. Y por eso el 1025 dice que nadie puede contratar por otro si no tiene la representación suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque si no tiene la representación suficiente para hacerla, el contrato no vale ni obliga al que lo hizo. ¿Dice eso el 1025? ¿Podemos ir al 1025 a chequear a ver si Cataldo dice la verdad o miente? Ojo que estamos entre abogados, así que, como decía algún político, entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dice eso? Yo estoy viejo y leo de lejos ya, pero cuando leía y cuando podía encontrar los artículos, dice, contratación a nombre de un tercero. Dice eso, dice Walter. Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce la representación. Y ojo acá, porque dice que no queda obligado, fantástico. ¿Y dónde aparece regulada la parte de representación? En la teoría general del acto jurídico, porque ahora tenemos unicidad y organicidad en la estructura del estudio del acto jurídico. ¿Y en dónde aparece eso? 358. 358 en adelante, ustedes van a ver que habla de qué, de la teoría de la representación. Pero la teoría de la representación contractual, no es necesario hablarla en el contrato. ¿Por qué? Porque como el contrato es un acto jurídico, habla de la teoría de la representación en el acto jurídico. Pero además de eso, vamos a seguir apretando un poquito más, ojo, porque no solamente se regulan las situaciones de representación y en qué situaciones yo para hacer determinados actos representativos necesito una u otra manera de instrumentarlo, me estoy refiriendo con esto a las formas, me estoy refiriendo con esto a qué poderes son necesarios realizarlo por escritura pública, cuáles no, y cuáles son los especiales y cuáles son los amplios y generales, ¿sí? Me estoy refiriendo también que nuestra ley ahora cobija, y que también puede darse en situaciones de representación mercantil, ¿tá? Y que no necesariamente son de mandato, porque recuerden ustedes que cuando la ley regula en el 1319 el contrato de mandato es cuando otro le encarga a alguien la realización de actos jurídicos, ¿sí? Regla general, no existe el mandato para cometer actos ilícitos. ¿Por qué? Porque no sería mandato. ¿Por qué? Porque la finalidad del mandato, cuando ustedes la estudiaron, es que cuando uno le da facultad a otro para realizar a nombre de este, ¿qué? Uno o más actos jurídicos. Con lo cual, cuando uno le encarga a otro realizar actos delictivos, no hay mandato. ¿Qué hay? Y bueno, esta que es una universidad muy formalista, penalista y familista, son las dos ramas del derecho a las que se encarga nomás de desarrollar. Puede haber alguna eximente de responsabilidad en los términos del 34 del Código Penal. Inciso 1, estado de necesidad, ¿sí? O algún otro que pueda ser, por ejemplo, obediencia debida.
pero no hay mandato. ¿Sí? Hay una orden ilegítima, pero nunca va a haber mandato. Con lo cual nunca se puede alegar la teoría del mandato, por ejemplo. Yo una vez rechacé una demanda, no voy a decir de quién, porque ya está, ya quedó con firme en corte, pero una vez venía una persona reclamando daños y perjuicios contra una empresa más su abogado. ¿Por qué? Porque el abogado había salido a decir que esa persona había cometido, que lo estaba acusando un delito civil de acusación calumniosa, ¿sí? Ustedes fueron a obligaciones y vieron que el delito civil de acusación calumniosa es cuando me imputan, me injurian o me calumnian, que son dos términos, salvo para los funcionarios públicos, son dos términos que implica o el agravio al honor, o el segundo es una falsa imputación de un delito, dice la ley. ¿Sí? Y había dicho que en realidad era una delincuente, o un delincuente, en realidad era un hombre, un delincuente, Demandan, y demandan a la empresa por los daños y perjuicios por los dichos del abogado. Y yo pregunto, el delito civil de acusación calumniosa no es un acto jurídico, es un delito civil. Como puede haber un delito penal. Entonces, cuando quiere reclamar a la empresa porque le dio mandato, falta de legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque no existe legitimación, ¿se entiende? Por vía del mandato no se puede alegar que hay responsabilidad. ¿O ustedes conocen alguna persona de existencia ideal que haya ofendido a alguien? ¿Escucharon primero a alguna persona de existencia ideal hablar? No. ¿Por qué? Porque rige el principio de especialidad. ¿Cuál es el principio de especialidad? Que las personas jurídicas, ¿sí?, se manejan por intermedio de sus representantes en los límites estatutarios. Con lo cual, no tienen voz como si fuese una persona física, con lo cual no se les puede imputar los agravios que puede haber vertido el abogado en el ejercicio de su función, y si cometió algún delito o cuasi delito civil o penal, a la persona de existencia ideal. ¿Se entiende? Entonces, se le imputan a título personal al abogado, no a la empresa. Porque yo ¿cómo pruebo? Salvo que hay situaciones donde se puede probar, pero es una situación muy difícil. Entonces, cuando uno quiere demandarlo, no hay nexo, y todo lo que hace al nexo hace a la legitimación. ¿Se entiende? Pero lo más importante de todo esto es que en el 368 del Código Civil y Comercial se encuentra una figura, que es de estricto corte mercantil, y que es el contrato consigo mismo. ¿Sí? Todavía no terminé con el 1025 y en adelante, porque yo solamente di un supuesto, hay 5 supuestos distintos en el 1025, de situaciones que no son representativas. Pero bueno, esto no es una clase de contratos, de repaso de contratos. Entonces, el 368 es un típico caso de contrato mercantil, de figura prototípica mercantil, que es el contrato consigo mismo o autocontrato. Si van al 368, le vengo pegando con los artículos, estoy hecho una pinturita, hasta que se me trabe el coágulo y ahí sonamos, entro a divagar. El 368 dice, fíjense que está redactado como se redacta en francés, con el ne pas, ¿no? En el ne pas. Je n'ai pas, pou. Je n'ai pas de pas, très bien. Entonces, empieza en negativo. Cuando uno empieza en negativo, dice, uno no puede contratar consigo mismo, salvo. Si uno dice, uno no puede contratar consigo mismo, salvo, quiere decir que sí, se puede. Salvo que falte el salvo. Entonces, si van al 368, dice que nadie puede, ¿sí?, realizar tal o cual cosa, acto consigo mismo. Nadie puede, empieza. Bien, ahí ya le pegué. Nadie puede. Pareciera así como que nadie puede. Si yo empiezo diciendo nadie puede, no puede Juan, no puede Guillermo, no puede Natalia, no puede Mariana, no puede Paula, Pablo, Sofía, y así sucesivamente todo lo que estamos acá. ¿Sí? Valeria, Vanessa Ibarra, que está todo con mayúscula, Vanessa bien. Alejandra, que recién se acaba de incorporar al... ¿Sí? En representación de otro, dice, efectuar consigo mismo un acto jurídico. O sea, al principio parecía ser que la regla es que no se puede, sea por cuenta propia o de un tercero. Y ahí es donde, fíjense cómo vuelve la ley a mencionarlo de por cuenta propia de un tercero.
¿Y esto por qué es interesante? Porque dentro de la figura del estatuto mercantil, no solamente la única que existe es la del 320 de llevar libros en el caso que sea necesario. Alberto no lo veo hoy, ahí está Albert, sí, sino porque siempre se discutió y se debatió en el derecho mercantil cuáles eran realmente las obligaciones del comerciante. Hoy ya no tenemos comerciantes, pero cuando teníamos comerciantes se decía que la única obligación que existía, porque el resto eran cargas, era la de rendir cuentas. Hoy sigue siendo igual. El 858, creo que es el 858, que habla de rendición de cuentas, en el Código Civil y Comercial, siempre que se realiza una operación por otro hay que rendir cuentas. Esta es la regla, esta es la máxima. ¿Sí? Siempre que se realizan operaciones para otros hay que rendir cuentas. Por eso siempre, en las situaciones de mandato representativo, ¿cuál es la primera obligación que viene? Rendir cuentas, flaco. De la guita que cobraste, de la guita que te prestamos, de los negocios que hiciste, de las operaciones que realizaste. ¿Se entiende? Ahora, puede haber situaciones, y está bien que la ley lo aclare, en donde uno no actúe por otro. Que uno actúe por sí y también tenga que rendir cuentas. Y eso aparece, por ejemplo, en el típico caso, este es un caso, ¿se acuerdan cuando debatíamos con Alberto la primera clase y decíamos de la unificación del código y cómo en realidad se comercializó el derecho civil porque empezó a incorporar el derecho unificado soluciones que estaban previstas para el derecho comercial y que ahora son de uso común, ahora son regla general? ¿Cuáles? Por ejemplo, esta que estoy explicando. ¿Cuál? La de la compraventa de cosa mueble. Creo que es el 1143. Creo que es el 1143. Habría que fijarse bien, pero si llega a ser el 1143, hacemos una fiesta post pandemia. Lo tiré mal a propósito. Si le erro, digo, lo tiré mal a propósito para no pagar. Como decía Maquiavelo también, el príncipe promete pero no cumple. Sí, no es el 1143. 1145. ¿Sí? 1145. El 1145 y el 1146, cuando habla de entrega de la documentación, hablan de entrega de factura. Ese sistema, ahí se está metiendo una chiquita que desde chiquita quiere aparecer, quiere estudiar Derecho Comercial. Bien, me parece muy bien. El 1145 tiene un proceso de rendición de cuentas. Y no es frente a terceros, es entre las partes. ¿Entre quién? Entre el comprador y vendedor. ¿Por qué establece un procedimiento de rendición de cuentas? Porque fíjense, cuando dice que si la factura no indica plazo para el pago del precio, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro de los 10 días de recibida se presume aceptada en todo su contenido. Ahí aparece el procedimiento de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque esto significa que entre las partes, cuando celebran una compraventa de cosa mueble, el vendedor le promete una cosa y puede ser que no le entregue esa cosa. Entonces, puede ser que la factura esté mal detallado lo que dice la compraventa en sí misma. Entonces, entre las partes, entre comprador y vendedor, se abre un proceso de impugnación tácito. ¿De cuánto? De 10 días desde entregada la factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dentro de esos 10 días no se impugna, quiere decir que hace cuenta liquidada. ¿Y por qué? Porque en realidad el vendedor, cuando le entrega la factura al comprador, ¿sí? ¿Qué hace? Le está diciendo qué es lo que le está vendiendo. Y le está demostrando y le está rindiendo cuenta de que la cosa que le está entregando es la comprometida. Y que el precio que le está cobrando por esa cosa es el comprometido. Y que el interés que le está cobrando es el indicado y el pactado. ¿Se van dando cuenta? Ahí hay una mini rendición de cuentas. Por eso el 368 habla de cuenta propia o no en la representación. Y ahí, sí, disculpen que agarre el código, no me gusta leer los artículos, por eso no los leo, pero simplemente trato de chequearlos para que sean. 858 rendición de cuentas, fíjate cómo venimos. Esa es la obligación para Albert, esto se lo digo para Albert, que sé que me escucha y es mi contrapunto en el derecho comercial. Ahí aparece la primera obligación en el estatuto mercantil, rendición de cuentas. Que como regla general, fíjense cómo estamos aprendiendo también rendición de cuentas, aparece que se realiza cada vez que hay una operación para terceros. ¿Sí?
pero también puede haber una rendición de cuentas entre partes. ¿Está claro? El 1145 es un ejemplo. Hay más, no se preocupen. ¿En dónde hay más? 1430, contrato de cuenta corriente mercantil y en adelante y demás es. ¿Mm? Pero volviendo al 368, fíjense que el 368, si ustedes lo siguen, el 368 empieza con una frase nefasta, negativa, prohibitiva. El NEPA francés, habíamos dicho nosotros, ¿no? Bueno, ese NEPA nadie puede, sin tener representación, ¿sí? Y por más que la tenga, dice representar, ¿sí? En un contrato, celebrar un contrato consigo mismo. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que, una parte, yo, Rodrigo Cataldo, contrato conmigo mismo, y sinmigo mismo, diría Arminio, para los que son chicos no lo entienden, pero para los que somos grandes lo entendemos. A Arminio, me estoy refiriendo a Arminio Iglesias, ¿sí? Y yo mismo, una sola persona, que represento a dos centros de imputación de interés, celebro un contrato. Y ustedes dicen, bueno, este se fumó algo, ya está, a esta altura le hace mal al derecho comercial, que puede ser, qué sé yo, pero lo cierto es que el 368 lo que está previendo es esa situación de autocontratación, esa situación de autoimputación y esa posibilidad de celebrar un acto consigo mismo. Entonces, es como un dibujito, imagínense, yo estoy acá, hablo, me pongo del otro lado, me contesto, esa sería una situación border, ¿no? Bueno, esa situación border es la que uno trata de explicar en el acto consigo mismo. Y dice, ¿cómo cuerno una persona puede celebrar? Y es muy fácil. Porque la ley que empieza negando la posibilidad de celebrar el contrato consigo mismo dice, ojo, que si tiene facultades de representación se puede celebrar. Con lo cual, la regla es otra. La regla es que si estoy autorizado puedo celebrar el contrato consigo mismo. Puedo celebrar un autocontrato. ¿Sí? Lo leemos a ver si ustedes piensan, entienden lo mismo. 368. Nadie puede, en representación de auto, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero. ¿Y cómo termina? Sin la autorización del representado. Entonces, ¿no era más fácil decir que se puede celebrar un acto consigo mismo si hay representación? O sea, que si el representado autoriza, yo puedo celebrar. Y usted dice, ¿dónde cuernos puedo llegar a yo aplicar esto? Esto es una situación que se venía aplicando en la práctica y se aplica miles de veces. Se aplica en los mandatos irrevocables por mortem. ¿Sí? En los mandatos de venta irrevocables por mortem, en el típico caso de autocontratación. ¿Por qué? Pues yo soy comprador. Un centro de interés. Rodrigo Cataldo le compra a Guillermo una casa. Pero Guillermo, ¿sí? Me dice, no, dame 60 días para escriturar. Entonces yo digo, mirá, yo te doy 60 días, pero por la duda celebra un mandato irrevocable post-mortem, porque vos te vas de viaje ahora a surfear allá a Nazaré, en Portugal, y si no llegás a aparecer, porque la olita esa que son chiquitas, como de 40 metros más o menos, tienen 20 metros las olas de Nazaré, lo llega a agarrar una ola así, no vuelve más. ¿Y yo qué hago? Me quedo, tengo que esperar 20 años para hacer una acción de usucapión, o demandar a los herederos de Guillermo. Entonces, ¿qué hago? Me hago firmar un apoderamiento. ¿Para qué? Entonces Guillermo va a un escribano y dice, yo, Guillermo Liebig, le doy un mandato irrevocable post-mortem a Rodrigo Cataldo para que celebre la escritura de compraventa celebrada con él el día tal. Y ahí aparece el contrato consigo mismo. Cuando yo voy al escribano, le digo, escribano, miro y vengo por Rodrigo Cataldo, que soy yo, acá está el DNI, punto de interés, soy comprador en esta compraventa, y tengo el poder irrevocable post-mortem del doctor Guillermo Liebig, que está en estos momentos pasándose la gran vida en Portugal. Y me autorizaba a escriturar. Y yo voy y el escribano, ¿qué hace? Relata todos los antecedentes del acto, dice que va Rodrigo Cataldo, que viene por derecho propio y además en representación del Liebig, que tiene apoderamiento suficiente en los términos del 368, ¡pum! Con escritura de compraventa. Y ese es el contrato consigo mismo. En el derecho mercantil hay muchas situaciones en donde se desarrolla eso. Estas cuestiones están en los pactos de bloqueo y de mando, que son pactos parasocietarios en el derecho de las sociedades anónimas, cuando hay pactos de sindicación de acciones. Esto se encuentra muchas veces en los corredores,
cuando tienen facultades de autocontratar consigo mismos, cuando le digo, tiene facultad de representación el corredor, ahí aparece la posibilidad de la autoentrada, como dicen los españoles, de desarrollar un contrato consigo mismo. Así que fíjense cómo venimos de la... Es una bomba expansiva la teoría de la representación. Y ustedes pensaban que era leer dos articulitos. Y fíjense que todavía no hemos terminado. Hecha esta aclaración, decimos, y ya ahora me voy incardinando sobre la consignación, pero no antes sin aclarar que en los términos del 1025, el 1025 habla del contrato por otro, ¿sí? No es lo mismo el contrato por otro, que es esto que estamos hablando de que si alguien no tiene representación pueda celebrar, a decir que yo me comprometo o prometo el hecho de un tercero. Recuerden ustedes que el contrato por otro no era lo mismo que la promesa de hecho de un tercero, porque en la promesa del hecho de un tercero sí hay contrato, y sí hay responsabilidad si se incumple. Y dicen ustedes, pero ¿cómo me voy a hacer responsable del tercero? No, no se hacen responsable del tercero. El problema es que ustedes le garantizaron al contratante que le prometían el hecho del otro. Típico caso, y más en materia mercantil, compraventa de cosa ajena. En la compraventa de cosa ajena generalmente existe la promesa del hecho de un tercero. Y si el dueño no vende, y deberás responder. ¿Por qué? Por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque prometiste el hecho de un tercero. Prometiste que Alejandra Marín le iba a vender a Natalia González la casa. ¿Sí? Y Alejandra no quiere venderla. Entonces, ¿qué viene? Aparece Catal a favor de terceros, porque ahí hay una relación. Sí, ¿qué pasó? Paula Sierra Moyano. ¿Se cortó? ¿Se había cortado? Se había trabado durante unos minutos. Ahí justo había dicho que estaban todos desaprobados, pero no sé si se escuchó bien. ¿Se escuchó bien toda esa parte? No. Vuelvo a insistir. La situación del contrato a nombre de otro no es la misma la promesa del hecho de un tercero ni el contrato a favor del tercero. ¿Por qué? Porque puede haber muchos contratos mercantiles a favor de terceros. O contrato mercantil, que son muchas veces contratos a favor de terceros. Se volvió a cortar. ¿Ahí se escucha o se cortó? ¿Muy bien? Ahí se escucha, profe, pero recién se había cortado nuevamente. A los pocos que veo, los veo duros. O sea que... Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Yo lo escucho. Yo directamente ya no lo veo.
No, sí, tampoco, o sea, se me perdió la imagen, no lo veo en la llamada. No, me está lo mismo. Sí, aparece como desconectado, o sea, no lo veo. Ujú. Capaz que salió y ahora vuelve a entrar. Ahí está. Ahí Hola, ahí apareció. estamos. Hola. Sí. Hola, soy otro yo. Una Ahora mutación sí. tecnológica en el medio y ahí se va escuchando mejor. Está imposible internet hoy. Bueno, decíamos, me fui del estudio para la parte de adelante, así que esperemos que siga. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, decíamos, esa situación, esa situación que estábamos explicando de contratos por otro y contratos en donde uno ejercía la promesa del tercero, no era lo mismo que los contratos a favor de terceros, típicos contratos de seguro, y tampoco en aquellos donde hay contratos por persona a designar. ¿Está? Que ahí se da otra situación de comisión. De hecho, la ley procesal la regula como una situación de comisión. El típico caso del comisionista que declara que compra a favor del comitente. Ahí hay una situación de intermediación, porque si no se ratifica o denuncia quién es el comitente dentro del plazo de determinada cantidad de días, queda personalmente obligado el comisionista que compra en subasta. Entonces, acá aparece una situación donde esta famosa incorporación ya vamos 4 situaciones, y la última situación es la de contrato por cuenta de quien corresponda. Y ahí sí verdaderamente hay una situación de no conocimiento del sujeto que falta designar en el contrato y que puede ser determinado en una cláusula contractual o si no queda obligado personalmente el que compró nuevamente. Pero más allá de eso, ya ahora nos metemos de lleno en lo que es la consignación y decimos, no sé qué hora es, pero y cuarto. La consignación es un contrato de comisión para la venta, en donde es un mandato no representativo en donde queda personalmente obligado el sujeto que celebra el contrato con terceros. ¿Cuáles son los típicos casos de consignación? Consignación cuando una persona va a un kiosquero y le deja una mercadería para vender. ¿Quién es el que la vende? El kiosquero. ¿El kiosquero es el dueño de la mercadería? No. ¿Quién es el dueño de la mercadería? El comitente. ¿Sí? Bueno, y si el comitente es el dueño de la mercadería, quiere decir que el kiosquero le tendrá que rendir cuentas después al comitente si vende. El típico caso del que vende pachuli o el que vende saumerio, ¿vieron? Y lo deja en consignación en el kiosco. Bueno, eso es un caso de consignación para la venta. Pero hay otro muy utilizado en nuestro sistema nacional productivo, que es el de consignación de Hacienda. Los remates de feria. Esos remates de feria son de consignación. Esos remates de feria donde hay consignación de vacunos, es un típico caso de comisión para la venta, en donde el dueño del ganado lo lleva al remate de feria o al dueño de la feria y se hace el remate. Dice, profe, a ver qué dice. Profe, disculpe la interrupción. Al desconectarse usted, estoy como operadora y no sé cómo transferir la posición de anfitrión. Más nada por la grabación de la reunión. Acá me figura como que se está grabando, así que quédate tranquila. No hay ningún tipo de inconvenientes. Sí, pero yo decía por el De tema todo de es una que función. después Tenés cara la grabación, asustada, Juliana. Te sí, asustaste. porque después la grabación como que me queda a mí. Y serás Yo la responsable. tengo ¿Qué que decir? No, está detener. bien, no hay Bueno, problema. No hay bueno, hago problema. lo posible por guardarla. Dale, guardala, no hay problema. De todos modos, eso es una Perfecto. función que debería surgir acá arriba, en un loguito, a ver, y sin representación. No sé qué pasó ahí, que me quisieron poner. Ah,
Fue una Me pregunta. está esa. relacionando. Bueno. ¿No? Más allá de eso, el caso del remate feria es, el dueño del ganado lo lleva al remate feria, el consignatario lo remata y los terceros, que son los frigoríficos, las personas que quieren comprar las vacas o los vacunos, vienen y lo compran. Ahí hay una típica situación de intermediación mercantil, pero además hay otra cosa, que es muy importante, y que es que frente a los terceros para los cuales se remata el vacuno, ¿por qué? Porque el rematador, que tiene que ser martillero, el rematador que remata vacunos, siempre el rematador también puede dar una situación de representación en martillero. ¿Por qué? Porque hay que ver por quién remata el martillero. ¿Por quién remata? No remata por él las cosas de él, remata por cuenta y orden de tercero, dice, ¿no? Pero el contrato lo celebra él después. Con lo cual, fíjense cómo en el acto de comercial de martillero, de remate, el remate es una operación típica, un acto objetivo de comercio, ¿sí? Que ahora ya desapareció como acto objetivo de comercio. Antes estaba enunciado en el artículo 8 del Código de Comercio, pero eso no significó que se eliminara la profesión de martillero. Y sin embargo, la profesión de martillero tiene sus requisitos que lo da la ley nacional, pero los requisitos de ejecución o de actuación en la colegiatura y del ejercicio de la actividad profesional, ¿se entiende? Lo cumple la provincia. Fíjense cómo se da el caso, en el caso del martillero, de toda la legislación fondal, constitucional y local por no haber delegado ciertas actuaciones, que era lo que yo explicaba la otra vez en la parte en el segmento constitucional, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el rematador remata, los bienes son de otro, ¿sí? Remata por cuenta de otro. ¿Estamos? Pero hay una figura, la consignación, que es una figura típicamente onerosa, la consignación. ¿Por qué? Porque el consignatario no lo hace por filantropía, es un modo de vida. Al ser su modo de vida, ¿qué cobra? Cobra honorarios, que no le vamos a decir honorarios. ¿Qué va a cobrar? Cobra una comisión. Comisión no como contrato, sino como cobra como su estipendio, ¿sí? Y la comisión, esa comisión o fee, como se conoce, en realidad no deja de ser nada más ni nada menos que una retribución por su actuación. ¿Está claro? Ahora, acá se nos mete algo importante. En esa representación por actuación, ¿sí? En esa representación por actuación, esos honorarios que cobra tienen un límite. ¿Por qué tienen un límite? Porque en realidad, él, al cobrar esos honorarios, son por su actividad de operar de intermediario, pero no garantiza, dice la ley, ese comisionista, la solvencia de los terceros con los que contrata. ¿Está claro? Quiere decir que si los terceros con los que contrata no le pagan, y él cobró sus honorarios, él no se va a hacer responsable. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Bueno, ahí ya se nos presenta el primer inconveniente, que es ¿cuál? Primero, ¿cómo hacemos para cobrarle a los terceros con los que contratan? Porque se llevan las vaquitas y no traen la plata, a lo Atahualpa Yupanqui. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, dice, ¿no? La canción, fíjense cuánta sabiduría en 2 renglones. Y la segunda es, ¿cómo voy a hacer yo para cobrar? Y la segunda es, ¿cómo traslado yo esos efectos para que el comitente, el verdadero dueño del ganado, pueda cobrar? Entonces, esa comisión que se cobra no garantiza la solvencia, pero como la ley es una caja de sorpresa y de Pandora, siempre tiene alguna cosita, algún firulete, diciéndolo en términos lunfardescos, ¿sí? Alguna filigrana para diciendo, pero ojo, y ahora me estoy refiriendo al 1343 del Código Civil Comercial. Creo que es el 1343, no me traje el código, así que oremos y confiemos en que sea el 1343, si no ustedes fíjense, algo que se conoce con el nombre de comisión de garantía. ¿Sí? La ley dice, ojo, el comisionista cobra su retribución normal y por eso
son sus honorarios, pero no garantiza la solvencia del tercero. Pero, si además de la comisión ordinaria, dice la ley, el comisionista cobra un plus, ese plus que se denomina, en la doctrina se conoce como el estar del credere o el estare del credere, ¿qué pasa? Aparece lo que se conoce con el nombre de comisión de garantía. Al ser la comisión de garantía, que es un... Ahora voy a explicar lo que es la indemnidad esa. ¿Qué ocurre? El comisionista le garantiza al comitente, ¿sí?, que sean solventes o no los terceros, él le va a pagar al comitente el valor de los bienes que se enajenaron. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, primera situación en el mandato no representativo. ¿Cuál es? Que si yo, además de la comisión ordinaria como consignatario, cobro un plus, que todos los remates de feria cobran eso siempre, porque es una garantía para el comitente, un plus que se llama comisión de garantía, ojo, porque ahí eso que era una regla de que no se garantizaba, ahora el comisionista pasa a garantizar personalmente él, contra el comitente, el pago de los bienes. Primer punto que a mí me sirve como comitente, ¿por qué? Porque me saca del contrato y de la necesidad de tener que subrogarme, como alguien dijo hoy, o mejor dicho, de ceder la posición contractual para poder ejercer las acciones derivadas del contrato de compraventa. Aparezco oscuro ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Hasta acá vamos? Esta situación del 1343 es una situación que se conoce con el nombre de comisión de garantía. Y si nosotros nos metemos en la palabra garantía, decimos, ¿es verdaderamente una garantía la situación del comisionista o en realidad es otra figura? Nosotros sostenemos, y la doctrina sostiene la mayoría, que la situación del 1343 no es una situación de garantía, sino que es una situación de indemnidad. ¿Y qué significa que sea una situación de indemnidad? Las situaciones de indemnidad, en realidad, son aquellas en donde se genera un pacto autónomo, en donde una persona le garantiza a otra mantenerle una determinada situación jurídica, y que en el caso de que llegue a ocurrir, o saltar, o descubrirse un pasivo oculto, se tendrá que hacer responsable por esa situación. Esto que estoy diciendo es lo que aparece formulado en el 1343 bajo el nombre de comisión de garantía. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir condición, o mejor dicho, situación posterior, que los terceros no le paguen al comisionista, el comisionista igualmente va a tener que pagarle al comitente el valor de los bienes vendidos. Primer punto. Entonces quiere decir que la situación de garantía que genera no es tal de garantía, porque en realidad el comisionista no está garantizando el cumplimiento de la deuda del tercero, sino que él celebró un pacto autónomo con el comitente diciéndole que va a tener que cumplir. Esta situación es muy similar, no idéntica, a lo que ocurre en el contrato de seguro. Porque en el contrato de seguro, en el artículo 109, cuando la ley 17.418 del contrato de seguro habla del derecho, mejor dicho, del seguro de daño patrimonial, cuando habla del 109, habla de que la obligación fundamental de la aseguradora es mantener indemne el patrimonio del asegurado. Esa indemnidad significa que no se le puede al asegurado mantener una situación más gravosa por el seguro contratado si tiene el seguro. Es decir, que todo lo que esté relacionado con el siniestro va a tener que cubrirlo en los límites de la cobertura la compañía aseguradora. Pero no es la única situación que hay. Hay otras situaciones de indemnidad, como por ejemplo en los seguros de directors and officers, en las sociedades anónimas, que son seguros de responsabilidad civil de los directores, en las que se denominan P&I o las cláusulas PANDI, que son los clubes de indemnidad de barcos, son Protection and Indemnity, por eso es P&I, de Protection and Indemnity en el derecho de la navegación, y así muchas otras situaciones más. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nosotros decimos que en realidad no son verdaderas situaciones de garantía y son de indemnidad? Nuestra postura, mejor dicho, la mía, es la situación de que dentro del derecho de garantías, las garantías son un género, ¿sí?
pero hay tres clases o especies de garantía dentro del derecho de las garantías, que son las garantías tradicionales o las garantías accesorias. El segundo género, la segunda especie, que son las teorías, las garantías autónomas o a primera demanda o abstractas, y una tercera especie, perdón, dentro del género, que serían las garantías indemnitarias. Y las garantías indemnitarias funcionarían dentro de esta estructura como una tercera clase o especie dentro del género, no solamente en las situaciones de comisión en garantía, directos on office, expandi, sino en otras cuestiones también que en el derecho internacional se conocen como, por ejemplo, las letras de favor en el derecho europeo, u otras situaciones diversas que ya explicaremos en su momento cuando veamos garantías. Hasta acá, ¿por qué decimos nosotros que tiene una situación estructural distinta? Porque todos tienen una conformación, cada especie de garantía tiene una situación de conformación jurídica y económica distinta. ¿Por qué? Porque en principio la garantía significa que yo estoy tratando de limitar los riesgos de una persona, ¿sí? La garantía es porque hay alguien que quiere tener la menor cantidad de riesgos posible. ¿Quién? El acreedor. El acreedor quiere que su deudor le pague. Entonces, para limitar ese riesgo, ¿cómo lo limito yo? Esto arranca en la teoría de la obligación. Vieron que la obligación está dividida en dos partes. La parte de la deuda y la parte de la responsabilidad. La parte de la deuda es ese vínculo jurídico obligacional con el que nace la obligación. Pero nadie se obliga para no cumplir. Con lo cual, ante el caso del incumplimiento, recién surge la segunda clase, o la segunda etapa de la obligación, que es la parte de la responsabilidad. Bueno, cuando hablamos de garantías, hablamos en esta segunda parte, de cumplimiento de la ejecución propia por el propio deudor o por un tercero de la obligación principal, ¿sí? Y ahí es donde nace o campea el derecho de las garantías, para limitar ese riesgo de incobrabilidad, si se quiere. Cuando pasa eso, nosotros vemos que la estructura jurídica, siempre la finalidad de las garantías son las mismas, limitar los riesgos económicamente, de una manera u otra. Pero la estructura jurídica no es la misma en ninguna de las tres clases de obligaciones. ¿Por qué? Porque en la estructura jurídica de las garantías tradicionales, que son las accesorias, el pacto por el que se garantiza el cumplimiento, es decir, el fiador, fíjense por qué yo les mencioné fianza, hoy cuando hablaba de la cesión de la posición contractual, no se me duerman, ya vamos, ¿sí? ¿Cómo vamos? 28, bien, estamos. Quedan dos horitas más, estamos, vamos. Vamos, fuerza, musculen, no me duerman, ¿sí? Never pony, vamos. ¿Hasta acá vamos? La situación sería que en la accesoriedad de las garantías tradicionales, el pacto de accesoriedad obliga a que ese pacto por el cual yo garantizo la obligación de un tercero. Y la estructura jurídica normativa sería tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque hay un acreedor, un deudor principal, y aparece un tercero accesorio que celebra un contrato con el acreedor, que sería fiador-acreedor, para garantizar el cumplimiento. ¿Con qué? Sumándole un patrimonio. Pero hay miles de situaciones, yo porque menciono la fianza, pero podría ser el aval, podría ser muchas situaciones. Por otro lado, en las autónomas, la autonomía de las garantías abstractas o a primera demanda o autónomas, como se denominan, que son generalmente utilizadas en el ámbito internacional, la estructura, si bien son de garantía, en realidad aparece ahí una asimilación a la solidaridad y a los codeudores solidarios. Entonces ya el pacto, ninguno de los elementos que pueden ser invocados en las típicas garantías accidentales o accesorias, pueden ser invocados en las garantías a primera demanda o autónomas. ¿Por qué? Porque en realidad ese pacto se constituye como un pacto autónomo, muy similar al de las indemnidades. Y por último, aparece en la estructura de las indemnidades. Y la estructura de las indemnidades son estructuras bifrontes, en donde hay un acuerdo de indemnidad, es un pacto autónomo por el cual yo me comprometo, el indemnitor se compromete a favorecer al indemnity, al indemnizado, en que de ocurrir un hecho determinado va a operar la garantía. Típico caso de esto ocurre en el derecho mercantil en lo que se conoce como la transferencia de paquetes accionarios
en donde se celebran cláusulas de indemnidad, en donde cuando yo le vendo mi paquete accionario a un sujeto que me las compra, ¿sí? Yo digo, bueno, se llama la empresa Target, se hace un estudio, un estudio contable y financiero, y dice, bueno, pará, vos me transferís esta empresa, pero ¿qué pasivos tiene esta empresa? Y para saber los pasivos que tiene esa empresa, yo tengo que analizar todos los estados contables y ver que no tengan juicios. ¿Cuál es el estado contable que me va a interesar? No sé si vieron contabilidad ustedes, pero lo vamos a empezar a desarrollar a lo largo de esta materia. Van a ver que en la ecuación contable, las garantías reales ingresan dentro del síntoma de lo que serían las garantías accesorias, sean la prenda, la hipoteca y algunas otras, ¿sí? O los warrants, por ejemplo. Siguen siendo accesorios. No sé quién preguntó, pero Echeverría. ¿Sí? Entonces, en la indemnidad, la situación, en este caso, cuando uno analiza la transferencia de paquete de accionario, el estado contable de la empresa que vende, ahí lo que nosotros vamos a ver, ustedes saben, esto lo vamos a ver ahora que vamos a desarrollar el 320. La ley, cuando habla de libros indispensables y obligatorios, dice que los libros indispensables y obligatorios son el libro diario e inventario y balance. Si vieron contabilidad ustedes saben que todo nace, el principio de contabilidad por el cual nosotros tenemos nuestro sistema acordado, es un sistema de partida doble, ¿sí? Inventado por un cura que se llamaba Fray Luca Pacioli, en el cual todo aquello que ingresa en un patrimonio tiene que ser igual a todo lo que sale. Debe y haber, exactamente. Pero hay una situación que las cuentas es decir, el diario es donde se reflejan todos los asientos diarios, por eso se llama diario. Todas las operaciones se registran y son los que van en base a la documentación celebrándose. Ahora, eso después se vuelca a otro libro que se llama mayor, que es el que va arrojando los saldos por cuentas, ¿sí? Y ahí nos permite analizar nosotros si las cuentas son de activo, de pasivo o de resultado. Pero cuando nosotros hablamos de cuenta de activo o pasivo, hablamos de una situación patrimonial, ¿sí? Pero la empresa no es una estatua. Con lo cual, en la ecuación contable, ahora explico lo que es la ecuación contable, también se tienen que volcar los resultados de la empresa, y los resultados pueden ser positivos o negativos, por eso también existe lo que se denomina un cuadro de resultados. Y a ese cuadro de resultados después arroja otro saldo, que es el balance de sumas y saldos. ¿Sí? Pero todo eso, ahí, en la medida que yo exprese todo eso, son cuadros de resultados o cuadros patrimoniales, pero no me dice nada sobre las cuentas de terceros. Y yo puedo tener algunas situaciones que tengo declaradas en los pasivos, esto está en el 320 en adelante. Puedo tener situaciones que están declaradas en los pasivos y otras situaciones que son cuentas de terceros, porque son bienes de terceros, o bienes propios que están en favor de terceros y que no los tengo declarados ni en el activo ni en el pasivo. Entonces aparecen lo que se denominan las cuentas de orden. Las cuentas de orden son las que se denominan contingencias muchas veces. Y las contingencias, ¿saben qué son? Los juicios, muchachos. Los juicios que tiene una empresa, laborales o de reclamos, son contingencias. Esas contingencias pueden implicar un acrecentamiento del pasivo. Entonces yo le vendí la empresa a Guillermo y resulta ser que cuando le vendo la empresa yo no declaré contingencia y le empezaron a caer todos los juicios. Porque la verdad que todavía no es una deuda hasta que no haya una sentencia. Entonces aparecen como contingencia, pero resulta ser que las contingencias son millonarias. Entonces ahí aparece lo que se denomina la garantía de indemnidad, para garantizar justamente eso. Y eso es un pacto autónomo. Ese pacto autónomo es donde uno le garantiza al vendedor que en caso de surgir pasivo oculto se va a hacer responsable el vendedor. Así opera la garantía. Obviamente que yo lo estoy explicando fácil, ¿no? Es un poco más complejo y hay que ver cómo se le da la tónica a la redacción de la cláusula para saber el alcance. ¿Hasta acá vamos? No sé qué hora es. Voy a seguir explicando un poco más y 35, quedan 10 minutos. Simplemente voy a decir esto para así la semana que viene ya arrancamos con libros y arrancamos también, seguimos con esto, pero voy a decir que cuando nosotros arranquemos en Estatuto del Comerciante con libros, o Estatuto del Mercadere o del Imprenditore,
Nosotros tenemos que saber que este principio de contabilidad surge de una cuestión casi también matemática, ¿no? Que es, todo arranca con lo que se denomina la ecuación contable básica, ¿sí? Y ahí van a poner A, activo, menos P, pasivo, es igual a PN, patrimonio neto. ¿Sí? Como en términos económicos financieros no es conveniente utilizar resultados negativos para expresar determinadas circunstancias y siempre conviene sumarlas, ¿qué hago? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Y todo el término negativo lo pasábamos para el otro lado del igual y me cambiaba de signo. Entonces, al cambiarme de signo, yo paso el pasivo que estaba negativo, lo paso para el lado del patrimonio neto, entonces pongo que el activo, pongan abajo, activo es igual a patrimonio neto más pasivo. ¿Se van dando cuenta? A eso se denomina ecuación contable básica. Pero esa ecuación contable básica, ¿sí? Esa ecuación contable básica, en realidad, es una foto. ¿Por qué? Si ustedes agarran un gráfico, hacen un cuadrado, agarran un cuadrado, partan el cuadrado en forma vertical al medio, de la izquierda pongan activo, y del otro rectángulo volcado que les queda, yo veo cara de algunos diciendo, yo no puedo creer que a las 21:35 de la noche esté escuchando esto, pero estamos aprendiendo contabilidad. Del otro lado que queda, la parten al medio, con lo cual quedaría 2/4 del cuadro, ¿sí? Arriba ponen una P y abajo ponen PN. ¿Qué significa eso? Es la gráfica de que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, adentro del rectángulo de la izquierda ponen A, arriba ponen P sobre la derecha y abajo PN. Esto que parece una pavada y es una... Empecé con P, podría haber sido otra palabra, pero es pavada, ¿sí? A mí me significa que el activo tiene como por el principio del partida doble, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, simplificado, ¿no? Es un poco más complejo. El activo me tiene que dar igual al pasivo que al patrimonio neto, en números. Siempre tiene que dar igual. Si no da igual está mal hecho. Siempre da igual. Todo tiene que dar 0, exactamente. En realidad, el número del activo tiene que ser igual al número del pasivo del patrimonio neto. Pero cuando yo tengo el patrimonio neto, con un número que arranca con lo que se denomina capital social, cuando yo analice, esto no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en el módulo de mercado bursátil, cuánto sale mi empresa, yo voy a hacer una división y voy a dividir, ¿sí? El patrimonio neto por el número de acciones. Entonces pongan PN dividido número de acciones y ahí le va a dar lo que se denomina el BPP. No se asusten, yo después se lo explico. Que se llama el valor proporcional patrimonial. Ese valor proporcional patrimonial a mí me dice o me significa, veo que Marín se está riendo por no llorar, ese valor proporcional patrimonial significa cuánto valen mis acciones después de un ejercicio económico. ¿Por qué? Porque en el derecho societario, las sociedades anónimas se emiten, para ser dueño de una sociedad anónima, uno emite lo que se denominan acciones, que son las porciones representativas de capital. Esa tenencia accionaria a mí me dice que los resultados devengados en el ejercicio se me van a asignar de acuerdo a la cantidad de acciones que yo tenga. Ahora, esas acciones tienen valor nominal X, que generalmente es valor nominal 1, o determinada suma, ¿sí? O múltiplo de 1. Profe, todo esto lo vamos a volver a ver, Menos ¿no? mal que mi hijo estudia contador público. ¿Cómo? Todo esto lo vamos a volver a ver, ¿no? Sí. Entonces, como esto, bueno, Marín, si usted tiene su hijo que estudia contador público, es una pavada esto, porque es una materia, la primera materia de contabilidad 1 en la facultad. Conta 1 es. Profe, ¿Sí? yo no puedo creer que después de 10 años terminé el colegio en la especialidad de Economía Sí. en ese momento Pero y bueno, dije, no voy a sí, estudiar porque contador. esto Y es acá así. estoy viendo esto. Entonces, el BPP significa que cuando se emiten esas acciones se emiten por un valor nominal. Ahora, a medida que la empresa va funcionando,
la dinámica me va generando resultados. Entonces, ese patrimonio neto, si el los resultados positivos son superiores a los resultados negativos, quiere decir que la empresa anda bien. Y tiene un valor accionario, tiene un valor de capital superior. Entonces, cuando ese número me va a dar más grande, cuando yo divida el patrimonio neto por las acciones, me va a dar un numerito superior a 1. Cuando me da un numerito superior a 1, quiere decir que hubo una ganancia societaria y que la empresa se capitalizó. Más que capitalizarse, significa que la empresa vale más de lo que valía cuando se creó. Entonces, para eso sirve esto. ¿Sí? Ahí se puede dar el pago de los dividendos. El pago de los dividendos se dan conforme a la ley societaria, anualmente después de que se cierra el ejercicio económico y luego de satisfechas todas las reservas técnicas, facultativas y obligatorias. Entonces, cuando todo lo que se garantiza en la reserva, ahí se distribuyen los dividendos, si es que la empresa decide distribuir los dividendos. Pueden dejarlos como resultados no asignados, pero eso no se puede hacer nada más que hasta 5 ejercicios, con lo cual en algún momento va a haber que distribuir. ¿Sí? Pero bueno, eso no se adelante, porque eso lo van a ver en sociedades el año que viene, tranquilos. ¿Sí? Ya se van a alargar a llorar cuando tengan que ver sociedades. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Esa ecuación contable dinámica, básica, A igual a P más PN, o activo igual a patrimonio neto más pasivo, se le van sumando los resultados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a la ecuación contable dinámica, si le sumo a la derecha los resultados positivos y a la izquierda los resultados negativos, me tiene que seguir dando igual. Hagan un favor, para que están perdidos, pongan YouTube, ecuación contable básica y dinámica, y van a ver que lo que estoy explicando es una pavada. ¿Sí? Aparece así, como ecuación contable. Lo van a ver. ¿Estamos? Entonces, ahí ya deja de ser una foto. Esa ecuación contable ya dejó de ser básica para ser dinámica, y la dinámica es una película, ya no es la foto. Demuestra todo lo que pasó en el ejercicio económico. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto como consecuencia de la transferencia de paquetes accionarios. ¿Y qué nos falta ver? Que además, con esto termino para que no se asusten, que a pesar de que a ustedes les parece que cuando ven en el contrato de consignación que solamente es un contrato de mandato no representativo, y que aparece como una segunda variedad de contrato, o de el stare del credere, aparece en el último artículo de la regulación de contrato de consignación, creo que es el 1348, no quiero mentirles porque no me acuerdo, pero en uno de los últimos artículos aparece lo que se denomina el contrato estimatorio, aparece encubierto un contrato que no está regulado, que los autores, algunos consideran que no está regulado, pero otros consideramos que sí está regulado y que se denomina contrato estimatorio. Cuando dice que el comisionista no puede quedarse ni comprar las cosas que le encarga el comitente para la venta. Creo que es ese artículo. Si no es el último, es el anteúltimo. Pero no se preocupen, ya vimos demasiado por hoy. La semana que viene, si Dios quiere, y ustedes resisten, vamos a terminar de ver lo que es cesión de la posición contractual, lo que es la indemnidad. Empezamos con estimatorio y ya largamos con los que son libros. Si les parece bien, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, y gracias, Zafarano, Pablo, por el día magistrado. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Usted, la administradora. Chao, hasta luego.